Apreciables hermanos y amigos, reciban un fraterno saludo de paz a vosotros. Es para mí un privilegio el poder llegar hasta sus hogares con el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Estamos estudiando el Evangelio a la manera de Jesús, estudiando a Juan. Y en esta oportunidad, el tema que nos va a ocupar es Jesús oró por los futuros creyentes. Quisiera, amados hermanos, que antes de desarrollar esta reflexión, me acompañen para hacer una oración a nuestro Dios. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le alabamos y le bendecimos porque usted es digno de suprema alabanza juntamente con el que está sentado a su diestra, su Hijo amado Cristo Jesús. En esta hora, bendito Dios, delante de su presencia estamos agradeciendo todas sus bondades, todas sus misericordias y rogando que perdone todos nuestros pecados. En esta hora, bendito Dios, de meditación en tu palabra, te rogamos la guianza de tu Santo Espíritu para poder ser edificados a través de tu palabra. Bendice a nuestros hermanos y amigos que están recibiendo estos mensajes, que puedan ser edificados, que puedan tener un crecimiento cada uno en sus vidas espirituales. Gracias te damos y te pedimos estos favores en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. En el tema anterior ya se abordaba algo acerca de esta oración que Jesús hace ya al final de su ministerio, en donde Él pide por todos sus discípulos para que el Señor les guarde del mal, para que el Señor les ayude a vencer al mundo. Y ahora en esta oportunidad vamos a meditar en una parte de esa oración, y es donde el Señor Jesús ora por los futuros creyentes. Quisiera que abran su Santa Escritura en el Evangelio según Juan, capítulo 17, versículos del 20 al 26. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún,
para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Qué maravillosa oración la que el Hijo de Dios hace delante de la presencia del Padre, en donde pide no solamente por aquellos que ya habían recibido el Santo Evangelio, sino que el Señor se proyecta también en aquellos que habrían de creer por el testimonio de la palabra que llevaban aquellos discípulos. Aquí vemos que el Señor está profetizando que aquella palabra tendría un efecto en los que la oyeran, tan grande, tan transformador, que habría una verdadera conversión. Esa palabra que es poderosa, es viva y eficaz, y es penetrante cual espada de doble filo. Ese evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Como hijos de Dios, debemos de valorar que nuestro Señor Jesucristo pidió al Padre por cada uno de nosotros, solicitando que como hijos de Dios estuviéramos unidos, tal y como Él y su Padre estaban en esa unidad, teniendo un mismo propósito, estando de acuerdo en el plan de salvación. Y el propósito era para que el mundo pudiera creer en Él. Él manifestó que el amor era una señal distintiva en sus discípulos. Él expresó siempre en la carta de Juan, encontramos en el capítulo 13, versículo 35, que dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El amor es un distintivo en aquellos que han nacido de nuevo, en aquellos que han recibido a Jesús en sus corazones y que están siendo guiados por el Espíritu Santo. En esto se iban a manifestar los hijos de luz, los hijos de Dios, en ese amor de los unos para con los otros. Él dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Y de esa manera el Padre también sería glorificado. Pero, ¿qué era lo nuevo de ese mandamiento? El mandamiento, prácticamente pudiéramos concluir que es el mismo, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si le prestamos atención a Juan capítulo 13, versículo 34, donde dice:
un mandamiento nuevo os doy. Y veamos el amor que nos está mandando a practicar, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Aquí ya no nos está diciendo que lo debemos amar a nuestro prójimo, que debemos amar a nuestros hermanos, a nuestros semejantes, como a nosotros mismos, sino nos dice como Él nos ha amado, un amor sacrificial, un amor incondicional, pues siendo aún nosotros pecadores, Él murió por nosotros, y no porque nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y entregó a su Hijo unigénito. El amor de Dios y de su Hijo Jesucristo es tan grande que a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestras imperfecciones, ese amor fue mayor, que cubrió nuestras faltas, cubrió nuestros pecados. Y por eso el Maestro dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis así como yo los he amado. O sea que el amor nuestro debe de ser semejante al de Jesucristo. Y ese amor va más allá que amarse a uno mismo. Volviendo a nuestra lectura bíblica, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. En este pasaje de ninguna manera se está diciendo de que el Padre y el Hijo sean un mismo ser. Son dos entes diferentes, Padre e Hijo, pero que están unidos en propósito, en amor hacia la humanidad. Hay esa unificación en cuanto al plan de salvación, y así nosotros, al venir a Jesús, también venimos a ser parte del cuerpo de Cristo, y el cuerpo tiene muchos miembros, y todos son importantes dentro del cuerpo. Todos cumplen una función específica en el cuerpo. Y todos los miembros de ese cuerpo son guiados por la cabeza. Y esa cabeza es Cristo. Él es el que da dirección. Él es el que va dando las órdenes. Él es el que ejerce el señorío sobre su iglesia. Y de esa manera, cuando nosotros permanecemos en unidad, podemos testificar al mundo de la existencia de una iglesia que ha sido comprada con la sangre del Cordero, de una iglesia que está imitando a Jesús y que da evidencia de la existencia del Hijo de Dios, de su obra redentora. Da evidencia de que el sacrificio que Él realizó no fue en vano. Dice el verso 22, la gloria que me diste, yo se las he dado. Es decir, que Jesús a los creyentes los reviste de poder, de potencia. Después de que Jesús resucitó, le dice a los discípulos, vamos a leer una porción que la encontramos en Lucas capítulo 24, verso número 46 en adelante. Dice, y le dijo, así está escrito y así fue necesario
que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Verso 49. He aquí yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Aquellos que habían creído en el unigénito Hijo de Dios recibirían esa promesa del Padre, esa promesa de un consolador, esa promesa de ser investidos de poder desde lo alto. Por eso dice nuestra lectura: la gloria que me diste yo les he dado. Nuestro Dios viste a su iglesia de esa gloria, de esa majestuosidad, a través de su Espíritu. Y al ser llenos de ese poder de lo alto, entonces nosotros podemos vivir en esa unidad del Espíritu. Y podemos así también ser unidos a Cristo. Y de esa manera también alcanzamos otra promesa. Quiero que revisemos lo que dice primera carta de Juan, capítulo 1, y en el texto número 7, primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Vemos la eficacia de la sangre de Jesucristo limpiando nuestros pecados, sí y solo sí, si caminamos en la luz, caminamos en la verdad, y también si tenemos la comunión los unos con los otros, para que en nuestro ser pueda evidenciarse de que somos un pueblo singular, un pueblo especial. Es necesario que haya esa comunión, como expresa el Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es hermoso cuando todos aquellos que han recibido el Espíritu de verdad y han sido acreedores de la gracia de Dios, caminan en esa unidad, sintiendo todos una misma cosa. Aquí el Señor no estaba abogando por la unidad de diversos grupos religiosos, de ninguna manera. Recordemos que Él está pidiendo por aquellos que han de creer en Él, por el testimonio de la palabra de ellos. Es decir, que lo que iba a unir a estos creyentes era la doctrina, la enseñanza de los apóstoles. Nosotros estamos edificados sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Él es la piedra angular. Y también en la doctrina de los apóstoles y profetas. Entonces aquí estos versículos no debieran en ningún momento sacarse de su contexto en que fueron dichos para acuñar la idea
de la unidad religiosa entre distintos grupos con distintos credos. Aquí se está hablando, hermanos, de la unidad de aquellos que han sido transformados por la palabra de Dios, que han recibido la verdad en sus corazones. Uno de los errores que se comete con mayor frecuencia al buscar la unidad de diversos grupos religiosos es dejar de lado la verdad doctrinal para lograr la unidad. Muchos argumentan que la principal razón de por qué las distintas iglesias se deben unir es por su énfasis en el amor y no en la doctrina, que hay que dejar de lado la doctrina, porque eso divide a los creyentes. Pero ¿se puede abrazar la unidad sin la verdad? La unidad en Cristo requiere que creamos lo que las Santas Escrituras dicen. Quitar la obediencia a las Escrituras, lejos de promover la unidad espiritual, la destruye. Y del mismo modo, todas aquellas tradiciones humanas y doctrinas extrabíblicas que se añaden a la Biblia, también son un enemigo para la verdadera unidad espiritual. Cuando el apóstol Pablo trató el tema de la unidad de los creyentes, mencionó diferentes asuntos doctrinales que forman la base para que la iglesia pueda permanecer unida. En Efesios 4:3 al 6 nos dice que debemos de estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuiste llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Los creyentes, hermanos, en Jesús, debemos de vivir esa unidad del Espíritu, pero nunca una unidad a expensas de la verdad. La unidad que se gana a costa de un sacrificio tan elevado no es digna de llamarse así. La auténtica unidad se logra cuando nosotros nos apegamos celosamente a lo que dice la palabra de Dios. Por eso, hermanos, recalco que cuando Jesús oraba por que todos fuéramos uno, está hablando de aquellos que iban a creer en la palabra de los apóstoles, que iban a mantener esa sana enseñanza. Pero hoy en día hay muchos que dicen llamarse seguidores de Jesús, pero solamente ostentan un nombre, pero están tan alejados de hacer su voluntad. Por eso Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No debemos de olvidar que aquella iglesia primitiva dice de que perseveraba en la doctrina de los apóstoles, lo que daba como resultado que ellos estuvieran en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso se puede leer en el capítulo 2, verso 42 al 47, en donde la palabra nos testifica de que aquellos que habían creído no decían tener nada para sí mismos, sino que todas las cosas las tenían en común. Alababan a Dios en esa unidad del Espíritu, y el Señor les favorecía y agregaba, añadía a la iglesia a los nuevos miembros que se bautizaban y que venían para formar parte de esa comunidad de creyentes.
que los unía la doctrina, la oración. La verdadera unidad solo se conseguirá si nosotros, hermanos, le damos la importancia a las verdades bíblicas, tal como fueron reveladas a los apóstoles a través de Jesucristo. Y Jesucristo a su vez dice: esta doctrina no es mía, sino del Padre que me envió. Por eso Jesús le dice: como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Él pide que ese tipo de unidad pueda ser manifiesta en sus seguidores. En relación a todo esto, es importante mencionar que durante todo el ministerio terrenal del Señor Jesús, Él se mantuvo teniendo una relación muy íntima con sus discípulos. Y los instruyó de tal manera de que ellos pudieran profesar el Evangelio tal y como les fue dado. Estar en Cristo, hermanos, vivir en Cristo, nos lleva a todos aquellos que le hemos conocido a vivir la unidad. Ya mencionaba que en las Sagradas Escrituras encontramos esa analogía del cuerpo que está conformado por muchos miembros, pero que cada uno de aquellos miembros conserva su propia identidad individual, y la vida del cuerpo alcanza a todas las partes que lo componen, uniéndolas unas con otras. Por lo tanto, podemos decir que nosotros hemos sido unidos en el cuerpo de Cristo, y esta figura nos ayuda a entender el tipo de unión a la que se refería el Señor. El apóstol Pablo enfatiza en esa ilustración la mutua dependencia de los cristianos dentro del cuerpo de Cristo. De hecho, si uno de los miembros se duele o padece, todo el cuerpo es afectado por esa experiencia de cualquiera de sus miembros. Así Jesús, cuando oraba, Él expresaba que esa unión de los creyentes debía ser así como la de Él y su Padre. El vínculo que unía al Padre y al Hijo es que ambos compartían propósito. Nosotros también debemos de unirnos también al plan de salvación y ser pregoneros del mensaje eterno. El Padre y el Hijo en ninguna manera estaban en desacuerdo, había una armonía. Jesús dijo: por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida por mis ovejas. El Padre estaba complacido en la obra que estaba llevando a cabo el Hijo, y el Hijo quería glorificar a su Padre. Y Él deseaba que también nosotros le glorificáramos. Dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿A dónde estaba Jesús cuando menciona estas palabras? Estaba aquí en la tierra, y Él quería que
también ellos en el tiempo futuro pudieran reinar con Él, porque Jesús vendrá a establecer su reino de paz y de justicia aquí en la tierra. Jerusalén será cabecera de los montes y todos los pueblos correrán a adorar al Señor Dios de los ejércitos. Le dice también Jesús, para que vean mi gloria que me has dado. Solamente cuando Dios toca nuestro corazón, podemos reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. A Pedro le dijo, eres bienaventurado, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que el Padre le había revelado a Pedro? Pues precisamente aquello que confesó, que Jesús era el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el Hijo de Dios viviente. Aquellos que el Padre ha dado a conocer los misterios del Evangelio, son los que pueden confesarle, son los que pueden permanecer en unidad. Les une un mismo amor, una misma fe, una misma esperanza. Y esto dice, han conocido que tú me enviaste, y yo les he dado a conocer tu nombre. Es decir, el Hijo había transmitido todo acerca de su Padre. Le había declarado a la humanidad. Era el Emmanuel, el Dios con nosotros. Era Dios habitando entre los hombres. Era Dios mostrando su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Había dado a conocer al Padre cómo era en su infinita misericordia. A Felipe le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. El Hijo es la imagen del Padre y comparte de su misma sustancia, de su misma naturaleza. Yo les he dado a conocer tu nombre. En otras palabras, Jesús había llevado a cabo una obra maravillosa que testificaba del amor del Padre. Y dice, y lo daré a conocer aún, es decir, que así como se reveló, se manifestó a los discípulos de su tiempo, Él se sigue revelando a través de su palabra, por medio de su Espíritu, a los nuevos creyentes, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. O sea que Jesús quiere que el amor de Dios esté en nuestros corazones. Ese amor que todo lo puede, que todo lo sufre, que todo lo soporta. Ese amor que fue capaz de llevar a Jesús al sacrificio y que hizo que cumpliera con la misión encomendada por el Padre. Es ese amor que debe de habitar en nuestras vidas, el que nos debe de mover. Y Él desea, a través de su Espíritu también, habitar en nosotros. A través de este estudio, entonces, hemos visto de que los creyentes deben de ser perfeccionados en la unidad. Y eso solo se logra cuando Jesús vive en nosotros. Y esto hace que el mundo se convenza de que somos escogidos, de que somos hijos de Dios.
y pueda creer que Dios envió a su Hijo Jesús. Dios nos ama a todos los creyentes y desea que puedan estar los creyentes con Él en su reino y poder de esa manera dar a conocer su gloria. La gloria de Dios se manifiesta cuando nosotros nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Cuando nosotros somos de entrañable misericordia. Cuando nosotros perdonamos de la manera que Cristo nos perdonó a nosotros. Cuando nosotros estamos dispuestos a vencer el mal con el bien. Cuando seguimos ese fiel ejemplo de Jesús, entonces es manifiesto de que somos hijos de Dios, que andamos en luz, que estamos en comunión y que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Amados hermanos, de esta manera hemos abordado este tema, esperando que haya sido entendible y haya sido de edificación para nuestras almas. Dejamos hasta aquí esta breve reflexión y que nuestro Padre Dios y su Hijo Jesucristo moren en nuestros corazones. Paz a vosotros.